estar aquí en este pulmón cultural de la ciudad que es el evento Oiga, Mire, Lea. Gracias por venir a compartir con nosotros y gracias a Julio por estar aquí en Cali una vez más. Para quienes no lo conocen, empezaré diciendo que Julio fue portero de un edificio en Lima hace algunos años. Sí, ya le dijiste algo que uno no suele contar y de eso se trata esta conversación con ustedes, de decir cosas que no solemos contar. Okay. Para eso estamos aquí y gracias a Cali, al festival Oiga, Mire y Lea, porque dan ganas de volver y de ser invitado siempre. Fui portero de un edificio en un barrio residencial de Lima y interrumpí mi gran carrera de portero porque me ofrecieron un trabajo de corrector en un periódico y recuerdo que la persona que me había seleccionado, la presidenta del edificio, se molestó mucho conmigo, ¿no? Y también se molestó con mi madre, ¿no? Porque mi madre le pasó mi currículum, ¿no? Y eso en algún momento como editor de Etiqueta Negra sucedió que esa experiencia de haber sido portero, probablemente uno de los porteros más lectores de la región, ¿no? En ese momento, no era un portero que tuviera que estar en la puerta, sino detrás de un mostrador, recibiendo la correspondencia, la prensa, algunas veces abriendo la puerta y sobre todo tenía demasiado tiempo para leer. Entonces era como el empleo apropiado para ser feliz o crearse una ilusión de felicidad. Bueno, ya que entramos por la portería, también debo decir que Julio es editor fundador de Etiqueta Negra, es una revista que a nivel iberoamericano ha sido muy importante, ha sido una revista muy valiosa. Ese fue el último número. Una de las principales escuelas de periodismo en Iberoamérica y allí él ha producido algunas historias muy singulares que van desde lo más aparentemente indiferente, como un portero que está allí durante años en un conjunto residencial y una figura tan genial como Lionel Messi. Y digamos que entre esos dos registros uno encuentra en el trabajo que hace Julio, que es editor, que es escritor de crónicas y él siempre nos corrige, especialmente de perfiles, que ha sido también un maestro de personajes muy importantes de la escritura y la narración de historias en el continente. Dos de sus editores en Etiqueta Negra ahora son el director editorial de New York Times en español, Eliezer Budasov, y Elda Cantú, ella es la editora también de esa sección del New York Times en español. Digamos que es un personaje que a mi modo de ver le permite uno acercarse a temas que pasarían indiferentes en otros registros de la literatura y de la escritura y que a través de esos temas, ya sea una bailarina, ya sea un chef español, ya sea el portero de un conjunto cerrado, uno se asoma a ellos con la curiosidad de descubrir otra forma de vida y encuentra pequeñas gemas en las que se retrata nuestra propia vida, en la que se retrata algo de nuestra cotidianidad que nos enseña y que nos permite empezar a mirar de otra forma algo que parecía indiferente. Digamos que una de esas historias es esta historia del Cantú, ha muerto el señor que te abre la puerta. Yo siempre cuento que después de que leí esta historia no pude volver a mirar igual a los porteros. ¿Podemos conversar de esa historia, Julio? Sí, creo que es una ilusión optimista creer que uno al leer una historia va a cambiar su conducta frente a alguien. Es una ilusión que le conviene al autor, que le conviene al editor, que nos sentimos en ese caso menos infelices de ciertas grandes posibilidades de inutilidad y de absurdo en nuestro trabajo, ¿no? Pero en este caso creo que sí es una historia conmovedora. Yo creo que por lo menos en los siguientes 3 días, si alguien acaba de leerla, no puede saludar de la misma manera al portero de cualquier edificio y no solamente el suyo. Y creo que ya eso es un acontecimiento conmovedor para un editor, para autor de una historia. Sucede que yo estaba en Los Ángeles en un momento como cronista y no como editor, tratando de perseguir y asediar a Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles en Venezuela y de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y en una llamada de rutina por chat
con Elda Cantú, la actual editora del New York Times en español. Le pregunté qué tal la mañana y ella me dijo, no sé por qué estoy llorando tanto, porque me acabo de enterar de la muerte del portero de mi edificio. Y apenas lo conocía, eran puros saludos, eran un experto en decirme buenos días señorita todos los días, pero no sabía nada más de él. Y cuando ella me dijo eso, de esa sensación de perplejidad, de no saber por qué estaba llorando por la muerte de un portero, yo le dije, esto tenemos que hacer una historia. Vas a volver a tu edificio y vas a tratar de ir al entierro y al velorio del portero. Y vamos a preguntarnos qué significa un portero para la gente, ¿no? Y a partir de eso, ella tiene el encargo entre incómodo y perverso de preguntar a la gente de su edificio, con la que justamente no trata de encontrarse. Es decir, cuando uno está en un edificio y se tropieza con los vecinos, le da pereza y le aburre tener que saludarlos, porque los ve todos los días durante años. Por lo tanto, en ese momento, al convertirla yo, empujarla a producir una historia, la estaba obligando a hablar con la gente que normalmente ella era reservada, con la gente que normalmente se encontraba en el ascensor y evitaba mirarla, con la gente con la que evitaba hacer comentarios tontos en los ascensores, con la gente con la que solamente se encontraba cuando había un temblor, ¿no? Un sismo, un apagón de luz, qué sé yo, ¿no? O sea, y además era un edificio antiguo y las puertas no tenían un ojo de vidrio para observar quién tocaba la puerta. Y parte del trabajo de la función social de los porteros es justamente que nadie toque a tu puerta sin pasar por él, ¿no? Y bueno, ella tenía que tocar la puerta y decir, alguien abría con miedo, porque quien toca la puerta y no puede saber quién es, cuando siempre te avisa el portero, ¿qué cosa te produce? Miedo. Tenía que tocar la puerta y abrían la puerta y le decía, hola, soy la vecina del 13, quiero hablar, y la miraban como una loca, como si estuviera demente o no. Y de pronto nos dimos cuenta que el portero había adquirido una vida después de la muerte por primera vez. Es decir, la gente quería saber quién era y qué había significado y cómo lo recordaban, porque la clase era que se murió y la gente decía, los vecinos decían, pero sí lo he visto el otro día subiendo las escaleras, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos cuando alguien se muere de un momento a otro, ¿no? Bueno, a mí me duró más de 3 días esa forma de mirar a los porteros. Me cuesta ya mirarlos sin saber que hay un ser humano allí con una historia, una familia, un horario de trabajo y que tiene una relación profunda que posiblemente no se expresa en una comunicación. Sí. Quiero leer un fragmento de esa historia que me parece muy interesante. Dice, anclados al primer piso, los guardianes de la puerta son malabaristas de la discreción, detectives involuntarios de nuestra basura, jueces distraídos de discusiones que adivinan entre los ecos del ascensor. El señor Villegas tenía un gesto de enfado que no invitaba al chismorreo, hacía chistes sin que uno se diera cuenta. Me contó una sobrina suya, como la mayoría de porteros, era un hombre invisible. Y ese hombre invisible es el que ella empieza a ser visible en esta historia. Sí. Y en el párrafo final, Elda Cantú dice, por ejemplo, un grito del señor Villegas la despertó a las 00:30 del lunes. Fue un temblor de 6 grados en la escala de Richter. En Miraflores los vecinos del edificio nos sacudíamos espantados. Luz, su pareja, lo encontró doblado en su cama. Me quiero morir, le dijo. Ya había comprado el sitio donde quería que lo enterraran. Le gustaba aparecer ante sus nietas con una mano en el bolsillo antes de darles un regalo. Solía quedarse mirando unos minutos a su mujer cuando ésta volvía de la peluquería. Ganó algún dinero apostando a los caballos. Consiguió trabajo a varios porteros del barrio. Se jactaba de que lo hubieran contratado antes de terminarse de construir el edificio. Aprendió a conducir aparcando los autos de los propietarios. Vestía camisas que algunos vecinos le obsequiaban. Era un hombre feliz nadando en la playa. El mismo hombre que me decía buenos días todas las mañanas, buenos días señorita. ¿No? Y uno encuentra en ese texto una frase que es muy recurrente en los textos que edita o que escribe Julio, que son pequeñas sentencias
que uno siente son gemas que le permiten a uno repensarse. Por ejemplo, esta me puso a mí a pensar, dice, los porteros sobreviven porque nos ayudan a seguir estando solos. Y uno se pregunta, bueno, sobreviven en medio de toda la automatización porque queremos estar aislados del mundo y Sí, ellos cumplen esa función. el cometido de las historias, creo, y yo creo que hay una sobrevaloración de la narración, es decir, se cree que la narración pura, la reconstrucción de sucesos desde la A hasta la Z, es este relato del origen frente alrededor de la fogata, es automáticamente creador de público, de oyentes, una maravilla. Pero yo creo que ahora, más que nunca, el público es un enigma, es un traidor y es un infiel, y ustedes también, ¿no? Y entonces hay que debatir ideas insertadas en la fábula, ¿no? Es decir, que si vamos a contar una historia, esa narración esté cosida al ensayo. Y el ensayo tampoco te da respuestas definitivas, es un género de incertidumbre, de el entrar a tientas, asomarse y tratar de que entre un poco de luz entre tanta penumbra y perplejidad, ¿no? En ese poco de luz tratas de revelar incluso facetas de personajes que parecen muy iluminados, porque él pasa de editar la historia de un portero, pero luego va a acompañar la producción de un libro sobre Messi, un gran perfil de 190 páginas sobre Messi, para el cual Leonardo Facio, el autor, logró una entrevista de 15 minutos. ¿Cómo es hablar del que todo el mundo ha hablado, Julio? Sí, bueno, era Messi cuando todavía era más o menos eh, inocente, como un autista, ¿no? El chico que cuando metía 3 goles se llevaba la pelota con la que metía los 3 goles, no se metía en líos con el fisco, ¿no? Ni tenía que ir al juzgado, ¿no? Y esa persona del 2008, 2009 y 2010, Leonardo Facio, yo lo escogí, le propuse la historia sin que él supiera nada de fútbol. O sea, el punto de vista de quien produce una historia y el editor tener la posibilidad de escoger, ¿no? Porque hay autores ideales y hay autores disponibles, ¿no? Y la muchedumbre son los disponibles, pero no los ideales, que siempre están ocupados, no tienen tiempo, son muy caros o no les gusta la historia que les propones. Entonces, le propuse eso a Leonardo Facio, cuyo único punto en común con Messi era, y el fútbol del Barcelona FC, era que vivía a 1,5 cuadras del Camp Nou, del estadio del Barça. Y bueno, era argentino, pero había crecido en la Patagonia, viendo panoramas inmensos, sin nada que lo interrumpiese entre la tierra y el cielo, ¿no? Es decir, hay mucha soledad y desolación entre los habitantes en la Patagonia. Y ese fue el autor ideal, porque desde la ignorancia, no siempre se puede fracasar al enfrentarse a un tema que no conoces, ¿no? De hecho, yo como cronista elijo a mis personajes porque no sé y no entiendo nada de ellos. Y tratar de entenderlos es la producción de la historia. Sí, uno siente en Julio que es de estos personajes que no ha perdido el olvidado asombro de estar vivo, que sigue mirando con cierta perplejidad la realidad y que sigue sorprendiéndose ante detalles que a una mirada acelerada podrían parecer bastante invisibles. Y esa mirada, digamos que Julio no es el editor que trabaja de 8 a 5 en un periódico, en una revista y dirige historias que le llegan, sino que él piensa una idea, busca en la medida de lo posible un escritor que pueda acompañarlo en un proceso bastante arduo de producción y de comprender esa experiencia y de transmitirla a las personas y de lograr que las personas encuentren en esa experiencia algo que retrate o que les ayude a pensar sus propias vidas, pero el editor también tiene un rol muy ingrato. Si hablamos de buscar esos jugadores y si hablamos de Messi y hablamos del editor, el editor es el arquero, porque cuando la historia sale con errores, el editor es malo, y cuando la historia sale muy buena, el autor es genial. Entonces es un trabajo que está allí a la sombra de los autores, y digamos que Julio permanentemente ha estado a la sombra de personajes que han hecho un trabajo muy significativo en la narrativa latinoamericana. ¿Cómo piensas ese lugar de editor, Julio, por ejemplo, en textos en los que ni siquiera se te han mencionado y uno sabe que has estado allí permanentemente orientando esa historia? Oh, me parece un honor acompañar la inteligencia y el sudor
de un autor o una autora. Es decir, sí, pues hay un lado ingrato, pero uno sabe en qué se está metiendo. Creo que hay, al principio, cuando uno es más joven, hay cierta inocencia, pero luego con el tiempo, y si sigues en el mismo oficio, es porque te fascina, y creo que lo que me fascina a mí es aprender. Creo que más que el periodismo o la literatura, lo que me gusta es ser un estudiante constante, ¿no? Creo que mi curiosidad supera a mi profundidad, pero intenta siempre tratar de, digamos, crearme la ilusión de que estoy yendo más lejos, ¿no? Y creo que esa ignorancia, ese no sé, esa perplejidad, esa incertidumbre, es lo que nos une a ustedes y a nosotros. O sea, yo estoy aquí supuestamente por ciertos méritos de un trabajo de años, pero yo también soy uno de ustedes que está sentado al otro lado cuando vemos a otros autores que hacen mejor que nosotros lo que no podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, mi futura historia es la historia de un jardinero, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven, estamos rodeados de plantas, pero, por ejemplo, yo sé que esto es un cactus, pero no sé qué sábila es, pero no sé cómo se llama esta planta. ¿Ustedes saben cómo se llama esta planta? Si yo les paso una hoja en blanco y les digo, escriban los nombres de 20 plantas, la mayoría de ustedes va a empezar a tener problemas en la planta número 9, ¿ok? Eso quiere decir que en un mundo en que se descubren en términos científicos como más de 2000 plantas por año, somos unos supremos ignorantes sobre el mundo botánico en tiempos de luchas medioambientales. Ya sabemos la tragedia del Amazonas que ha pasado y pasa todos los años, pero es como si recién nos diéramos cuenta, ¿no? Entonces, la figura de escoger a un jardinero, pero yo lo escogí a un jardinero por otras razones. Yo estaba en México en una librería, bajando la librería del Péndulo, en la escalera estaba al lado el estante de diseño y arquitectura, y de pronto vi un libro de un tal Gilles Clement, abrí empecé a hojear las páginas como el curioso que no sabe qué cosa va a encontrar y tiene un poco de tiempo para equivocarse y para perder el tiempo. Y vi que era un jardinero, un horticultor, un paisajista que le rendía un homenaje a la hierba mala. Es decir, lo que todos queremos arrancar porque es feo, porque contamina la belleza de lo que estamos cultivando como belleza, ¿no? Como vida, ¿no? Como alegría, ¿no? Como planta medicinal, como planta para alimentarnos, como ornato, qué sé yo. Este tipo defendía la hierba mala y yo digo, no, yo tengo que conocer este tipo, y hice todo un proceso de producción para alcanzarlo, ¿no? Y lo conocí en 2014 en París, le pedí, imagínense, o sea, alguien está en París y de pronto le escribe una carta a un extraño, un email, y le dice quiero hablar con usted, ¿no? Y esa respuesta demora mucho tiempo, y entonces lo vi en 2014, me dijo 2 horas te puedo atender, nos quedamos 4 horas y al día siguiente lo convencí de llevarme a un jardín público en París, el jardín Citroën, que era la antigua, del parque Andrés Citroën, que era la antigua fábrica de autos Citroën, ¿no? Convertida ahora en jardín. Y hay un momento extraordinario en que este señor, Gilles Clement, de 70 años, que maneja una Yamaha de 600 centímetros cúbicos por la calle París, todo vestido de negro, sacaba su teléfono celular y empezaba a tomar fotos. Y lo vi enfadado y le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué estás molesto? Me dice, ¿ves a toda esa gente a mi alrededor? Digo, sí. ¿Qué están haciendo? Están corriendo en el parque, ¿no? Con audífonos, escuchando música. Y en ese momento me dice, yo hice este parque para que la gente camine, huela, toque, sepa qué sentido tiene esta planta en el universo y en este parque, ¿no? ¿Para qué sirve? Y está de pronto lleno de gente autómata corriendo con audífonos. Y automáticamente él me dijo eso desde un punto de vista inesperado, ¿no? Del coautor de un jardín público. Y todos estos señores y señoras que corrían con audífonos, que en otra situación me hubiera parecido, oh, qué saludable es construir parques, se convirtieron en unos imbéciles a mis ojos. ¿Se dan cuenta? Entonces es increíble, el punto de vista altera. O sea, cuando alguien lee la historia, escucha una historia en radioambulante.org
¿no? O veo un Twitter con una frase que me hace ver cosas que yo no me había dado cuenta y que siempre están en mis narices. Eso es descubrir, revelar, eso es fascinar, eso es lo que a mí me interesa. O sea, más que el periodismo y literatura, lo que me interesa es aprender. Entonces yo, como un estudiante, trato de producir, ayudar a producir una historia como cronista o como editor acompañando a un autor o una autora para producir esa fascinación por lo desconocido, pero también para darle cierta altura de rigor y para evitar que el periodismo se convierta en un fraude intelectual, ¿no? Y muchas veces uno siente en tus textos, Julio, que hay un trabajo sostenido, hay un trabajo detallado y hay un trabajo en el que tratas de revelarnos la dimensión paradójica de la vida. Hay un texto en el libro que está allí afuera, un aficionado a las tormentas, en el que él reflexiona sobre las despedidas y dice que a veces nos acercamos más a las personas o el momento en que más nos acercamos es cuando nos despedimos de alguien y seguramente cuando uno está en el aeropuerto y ve a la gente cómo se despide, seguramente siente que llevaba mucho tiempo sin sentir esa cercanía del otro, ese abrazo, esa sonrisa, esa expresión explícita del sentimiento frente al otro que posiblemente se Bueno, va. había un autor catalán que murió curiosamente en un aeropuerto en Bangkok, Manolo Vázquez Montalbán, a quien yo tuve la suerte de conocer y entrevistar en La Habana antes y después de la llegada del Papa Juan Pablo II a La Habana, ¿no? Donde él estuvo en el estrado con García Márquez, qué sé yo. Toda la figura de la progresía y la izquierda latinoamericana estaba allí. Y, y él decía que las despedidas en los aeropuertos eran indignas porque uno no podía correr para despedirse como en las estaciones de tren, ¿no? Por ejemplo. Y es cierto, o sea, son indignas, o sea, de verdad, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Pero digamos que se refiere a las despedidas, al valor de encontrarse con el otro en la despedida y sentir esa cercanía que posiblemente no se siente en la vida cotidiana, en la vida del día a día. Julio, este trabajo de creador, siento yo que no es tan continuo como tu trabajo de editor, pero hay una narrativa poderosa, una narrativa provocadora, ya lo han escuchado, una narrativa que trata de socavar el lugar común, los estereotipos y de interpelarnos permanentemente y creo que está muy bien. Está muy bien que nos cuestione y está muy bien que nos invite a reflexionar y a proponer otra mirada de la realidad. Hablemos de tu producción como narrador, como creador de perfiles. ¿Por qué de cerca nadie es normal? Bueno, igual puedes decir de lejos nadie es normal y da igual, ¿no? Es decir, una línea de una canción de Caetano Veloso, pero en realidad no es de Caetano Veloso, sino también es una frase de la cultura popular italiana. Cuando yo fui a un festival de periodistas en Italia, en el norte de Italia, pues todo el mundo me decía que eso se decía en las calles entre las familias, o sea que no era tampoco Caetano Veloso. Tiene que ver con la dificultad y yo diría que la imposibilidad. Decir de cerca nadie es normal, las dificultades y la dificultad y la casi imposibilidad de conocer a alguien. Es decir, cuando tú dices yo lo conozco y realmente, no sé, todos ustedes por ahí tienen a alguien conocido o es autobiográfico, se han divorciado de personas con las que llevaban 20 años y de las que no sabían su lado B y su lado C, ¿no? Pues es eso, ¿no? Creo que todos tenemos un lado, todos estamos en una lista negra, aunque todavía no lo sepamos, y todos somos el hombre o la mujer invisibles, ¿no? Y entonces de cerca nadie es normal cuando uno intenta en el acto de acompañar a alguien en una entrevista mínima y luego quiere darse la autoridad de decir yo lo conozco, me parece una imposibilidad, un exabrupto aceptado por todos nosotros, ¿no? A veces ilusos y con necesidad de creer, ¿no? Pero de cerca nadie es normal, es una posibilidad de hablar de la dificultad de llamar qué cosa es normal y qué no, ¿no? Es decir, siempre va a haber algo extraordinario, inadvertido, desconocido, y creo que esa incertidumbre es lo que atraviesa la narrativa de mucha gente, de muchos autores y autoras, ¿no? En tu caso haces historias que son constatables, no haces novelas, no haces ficciones, haces historias constatables y te metes por tu curiosidad en la vida de alguien y ahondas en esa vida y en el momento de reflejar esa vida constatable,
¿Cómo haces para sopesar eso que acabas de comprender, esos matices, esas sombras, esos claros oscuros y hacer justicia con lo que es esa persona? En realidad, en cada caso uno tiene que responder a esas preguntas. Es decir, una persona es como, tú si quieres construir la vida de una persona por la radio, por la televisión, por el documental, por el podcast o en el Facebook, un Facebook largo, siempre estás como en la cuerda floja en términos circenses o de funambulismo, ¿no? Y en un extremo de la cuerda está la crueldad y en el otro extremo de la cuerda está la compasión. Y tú tienes que decidir de qué lado estás para revelar lo que sabes de la persona o del grupo de personas sobre el que estás escribiendo, ¿no? Entonces, en cada caso, uno es o más compasivo o más cruel, ¿no? El término medio es esa neutralidad deseada, es lo más caro, ¿no? Y creo que a veces es lo más aburrido, ¿no? Creo que la gente necesita justamente esa tensión, esa explosión, ese daño, ¿no? Es una patología con la que compartimos ustedes y yo, ¿no? Es eso, es una cosa, esa necesidad de saber, de curiosear, de husmear, de meter las narices, tiene que ver con no saber muy bien si estar más del lado de la cuerda floja en la vida de alguien. O sea, la vida de alguien es la cuerda floja que atraviesa la persona que va a traducir esa vida, esa pasión, esa verdad de la persona. Y tú decides de qué lado estás más cerca, ¿no? Cuando eres editor estás acompañando a un autor que está dando cuenta de otro personaje, entonces tienes la vida de la persona y tienes el trabajo de un autor y esa tensión, ¿cómo se resuelve? ¿A veces quedas mal con el autor o quedas bien siempre? Bueno, yo hice un texto muy viejo que paradójicamente también es el más traducido en mi historia de cronista, que se llama García Márquez va al dentista, ¿no? Y García Márquez va al dentista es literalmente eso, yo fui a buscar a su dentista porque nadie había escrito sobre él. Era el dentista que la había visto con la boca abierta durante 7 años. O sea, y me parecía impresionante, era como cuando en un momento yo vine a Cali y vine a contar la historia de Apolinar Salcedo y los periodistas locales me decían, ¿y a qué has venido? Ah, yo con entusiasmo, ¿no? Más joven, le decía, a hacer la historia del alcalde ciego. Y los periodistas me decían, como si fuera normal, natural, acostumbrado. Bueno, son los privilegios de la extranjería, que tiene sus peligros y sus ventajas, ¿no? Pero entonces, en García Márquez va al dentista, por ejemplo, García Márquez, después de enterarse de eso, dejó de ir a su dentista. Y eso no me enorgullece. Quiero decir, nos puede causar gracia, ¿no? Pero, y yo creo, esa es una hipótesis, ¿no? Mía, es que él quería tener el control del mito, ¿no? El mito era él, y yo decido a quién autorizo a hablarle o a mis amigos, a mis conocidos, para que hablen con esa persona, ¿no? De hecho, en un momento conocí a un especialista en César Vallejo, que hizo también, entre su especialidad de estudios latinoamericanos, una biografía de García Márquez para jóvenes. Y yo le dije si lo había conocido y me dijo que sí. Y le dije, ¿cómo hiciste después del primer biógrafo que era inglés, ¿no? Y Stephen Hart también era inglés. Dice, bueno, quiero hacer una biografía de su vida. Y le dijo, ¿usted de dónde es? Inglés. Ah, bueno, no estaría mal. Todos tienen un biógrafo inglés, yo voy a tener 2. ¿No? Entonces, pero a él le molestó. Quiero decir, el texto era muy elogioso. Era básicamente un elogio de García Márquez eligiendo a un dentista de Cartagena de Indias, un dentista de provincia, cuando el tipo tenía dinero para ir a los mejores dentistas, pero quería ir a un dentista que tenía un nombre García Márquezano, Gasabón, ¿no? Un aumentativo, hiperbólico. Todo es, la secretaria de Gasabón del dentista se llamaba Onira Madera. Y nosotros poniéndole a nuestros personajes de ficción Rosa, Ricardo, Jorge. Qué falta de imaginación, ¿no? Yo escribí un texto que está aquí, en este libro que
está allá afuera, que lo publicó la editorial El Malpensante, un libro, un texto que se llama Un prisionero de los nombres, y en ese texto de Un prisionero de los nombres digo cosas como la siguiente, ¿no? Digo, hace años unos habitantes de Corleone, al sur de Palermo, reunieron firmas para intentar cambiar el nombre de su ciudad, casi un sinónimo de mafia, gracias a que Mario Puzo bautizó Corleone al padrino de su novela y a que Francis Ford Coppola lo tatuó en la memoria colectiva con su trilogía de películas. Hartos del estigma de Corleone, los vecinos propusieron llamarle Cuore di Leone. Naturalmente fracasaron. En otros de sus apuntes, Elias Canetti dice: la avidez de algunos nombres de enfermedades, meningitis. Al compartir su punto de vista en la web de la revista McSweeney's, Brett Otler propone una lista de nombres para las hijas de los patólogos: neumona, sífilis, clóera y diabetes. Por el nombre se puede, pues, medir la fuerza de la supervivencia, dice Elias Canetti. Hasta hoy es la única forma real de la supervivencia. Pero los nombres pueden ser también contagiosos y mortales. ¿Acaso los nombres más grandes y tenaces, se pregunta Canetti, no son también los más terribles? Una breve lista proporcionada por él: César, Gengis Khan, Napoleón, lista complementaria: Hitler, Stalin, Trump. Canetti dedica uno de sus libros más memorables a las cartas de Kafka, ese nombre del absurdo que ha inmortalizado una letra del alfabeto, la letra K, ¿no? A Canetti le fascinaban los chinos, ¿no? Y sus nombres de una sola sílaba. También los nombres bíblicos y los griegos. Quería rastrear todos los de la Odisea. El nombre de Penélope le causó aversión durante su juventud. Menelao y París le parecían ridículos. Tiresias era de sus favoritos, ¿no? Es un libro muy interesante, es un libro de unas, no sé cómo llamarlo, tal vez notas ligeras al estilo de Luis Tejada, tal vez reflexiones cortas. Tejada, un gran cronista que deberían conocer en todo el mundo, traducir a todo el mundo, muerto de tuberculosis a los 24 años en Medellín, una de las personas que tienen las definiciones más conmovedoras de crónica y más justa de crónica, y casi nadie lo conoce. ¿No? Quiero leer dos frases que están, dos ideas que están acá en este texto que me ha gustado. Dice, acerca de la vejez y la imaginación que mencionabas ahora. Sucede con la vejez lo mismo que con la muerte. Algunos la afrontan con indiferencia, no porque sean más valientes, sino porque carecen de imaginación. Y en otra historia dices, acerca de cómo pensamos y qué creemos que pensamos. Si fuéramos honestos al responder qué estamos pensando, el técnico que arregla nuestra computadora concluiría que nuestra cabeza es una fábrica de spam, que todo el tiempo estamos llenos de locura en la cabeza. Sí, sí. Yo creo que no se trata de ser gracioso ni ameno, sino eso puede ser, digamos, yo acepto eso de nota ligera, pero creo que justamente la nota ligera se parece a nosotros, ¿no? Porque si ustedes examinan lo que piensan involuntariamente, es decir, casi siempre, lo que pasa por sus mentes a cada rato, somos realmente una fábrica de basura, ¿no? De nimiedades, de trivialidades, de tonterías, ¿no? Que no podemos controlar. Es decir, y ese es el problema de la narración ahora, ¿no? De los periodistas. Nos hemos alejado de la gente en el sentido de que en nombre de la verdad, en nombre de la rigurosidad, en nombre del sentido del deber y de la justicia, del compromiso con la gente, nos hemos olvidado que la gente, sobre todo gente, la característica es la contradicción y la irracionalidad, ¿no? La historia nos da lecciones desde hace algunos años, ¿no? Trump, Bolsonaro, el no en la votación que hicieron ustedes, el Brexit, ¿qué cosas nos están diciendo todo el tiempo? Que realmente desde nuestra posición acomodada, educada, no entendemos realmente a la gente de verdad. Nosotros somos privilegiados, no somos normalmente la gente de verdad. Compartimos cosas con esa gente de verdad, ¿no? Pero entonces, cuando la narración periodística
incorpore lo irracional. No quiero ponerme freudiano, ¿ok? Porque además está de modé, ¿ok? Incorpore esa irracionalidad a la forma de mirar y elegir qué narrar y qué no narrar. Digamos, vamos a acercarnos, vamos a atraer a un público que no lee o que no sabe lo que quiere leer, justamente porque el común de la gente, incluido nosotros, es no saber qué queremos, ¿no? Bajo la apariencia de que sí sabemos lo que queremos, ¿no? Y de que buscamos la coherencia, ¿no? No, lo que caracteriza a ustedes y a mí es la incoherencia. Es así de simple. Entonces, ¿cómo la narración no ha recogido eso, ¿no? Sino el sentido del deber, la corrección política, la superioridad moral, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Sí, diríamos que algunas piezas de narración sí lo hacen y que seguramente el día a día no siempre permite esa mirada mucho más contrastada y mucho más profunda de la condición humana, también porque tenemos, en cierta medida, lo decías, tener un chip colonial y tenemos todavía cierta, no sé si decirlo, cierta impostura de colonia, cierta dificultad para contrastarnos con una mirada mucho más desparpajada y mucho menos moralista, si se quiere, mucho más cercana a la realidad. Pero, Julio, ¿en qué momento tus historias no han funcionado? ¿En qué momento tus autores se han revelado? ¿En qué momento te han puteado? ¿En qué momento han Ya estado en sabía desacuerdo que contigo? me ibas a traicionar, ya sabía. Yo creo que todo el tiempo es una discusión, pero creo que un editor, cuando soy editor, construye esa autoridad. Quiero decir, yo empecé siendo editor sin que nadie supiera qué cosa, digamos, cuál era mi pasado, si yo escribía bien o mal. Yo trabajaba desde un lugar y la revista se trabajaba con autores de todo el mundo, ¿no? Sobre todo hispanohablantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo creaba autoridad? Por ejemplo, estábamos hablando del texto El Cisne Negro, que es sobre una bailarina de ballet afroamericana, negra ella, que se decía que iba a ser la primera prima bailarina, o sea, la bailarina principal de una compañía estadounidense de ballet que normalmente, clásicamente, es un arte como conservador, ¿no? Que cuenta siempre historias trágicas y muy de blancos, ¿ok? Y entonces trabajé con Santiago Wills, que no sabía nada de ballet, y yo menos, que es un rolo que me dijo que quería hacer esa historia, y yo desde mi ignorancia me entusiasmé, ¿no? Entonces yo, ese sentido, la historia se produjo en 9 meses, ¿no? En el camino el New Yorker publicó una historia sobre la persona, lo cual entre los periodistas podría decir, ahora para qué voy a contar la historia si el New Yorker con toda la cercanía, su prestigio, su reputación, una experta en ballet escribiendo la historia, el acceso total, ya voy a quedar en ridículo, ¿no? Y sin embargo él, Santiago Wills, tuvo, yo ni siquiera debo decir la valentía, sino la naturalidad de cuando le pasé la liga, el texto del New Yorker sobre la persona de la que estamos trabajando la historia, me dijo, creo que podemos mejorarlo. Y eso, esa actitud, esa gente es con la que yo quiero trabajar. Yo no, digamos, no estoy ahí jerarquizando que si lo hace el New Yorker, es como si fueras un equipo de la tercera división y piensas que no le vas a ganar al Real Madrid porque eres de tercera división, ¿no? O sea, todos esos equipos les han ganado y les van a seguir ganando, ¿no? Van a tener sus tardes y noches catastróficas. Lo mismo pasa con esto. Entonces, con Santiago nos escribimos cerca de 90 mails en 3 días, ¿ok? 90 mails. Pues yo no podía ser una persona amable porque yo le mandaba mails para pedirle que resuelva línea por línea cosas que faltaban, ¿no? Y entonces, yo creo que en casi todas las historias que hemos producido, las que han ganado premios, las que han pasado inadvertidas, las que nadie conoce, a lo más que hemos llegado desde la conciencia de lo que queríamos llegar, no hemos superado el 70% de lo que queríamos, en el mejor de los casos. O sea, siempre vamos a estar en deuda, vamos a ser incapaces, vamos a ser morosos, nos va a faltar siempre tiempo, inteligencia, dedicación, compromiso, riesgo, ¿no? Personalidad, ¿no? Suerte, ¿no? Es la ley de la vida, o sea,
Pero justamente dentro de esto, por eso es fascinante esto, ¿no? Eso. Entonces, con Santiago Wills y la bailarina, por ejemplo, el texto empieza con una escena en la que Santiago describe, dice, cuando a Misty Copeland se le caen las llaves de su apartamento en el Upper West Side de Nueva York, las levanta sin doblar las rodillas, con el dedo índice y pulgar, como si se tratara de un cristal. Con esa frase tú revelas cómo en todos los actos, fuera de los escenarios, una bailarina sigue siendo una bailarina de ballet. O sea, nunca la vas a ver con los hombros caídos, comiendo frente a ti, ¿no? Si hay una lluvia, va a saltar los charcos de la lluvia casi como una bailarina de ballet, no como tú, con esa torpeza, ¿no? Va a hacer unos saltos de charcos, ¿no? Y eso me hace recordar, no sé, es una cuestión de mirada. Entonces, ¿quién va a leer una historia de ballet? Pues nadie le interesa el ballet. ¿Cómo producíamos historias de cosas que ya eran causas perdidas, hablando de causas perdidas, de fracasos? Pues justamente pensando en qué tiene que ver, de qué se trata la historia y qué tiene que ver esa historia contigo, ¿no? Todo el tiempo había una necesidad de crear esa fea palabra para lo que nombra, que se llama empatía, ¿no? Quiero decir, hay un conjunto de palabras que nombran virtudes, pero que son insuficientes para el grado de virtuosidad y de belleza o de significado que éstas representan, ¿no? Por ejemplo, resiliencia es una de las palabras más feas, resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptarse ante las dificultades, recuperarse, de levantarse, ¿no? Le llaman, tengo una tía resiliente. ¿A quién le va a interesar eso, no? Y sin embargo, los periodistas la repiten, los políticos la repiten, los expertos la repiten, ¿no? O sea, es un error, ¿no? O en tiempos de Me Too, sororidad, ¿no? Oh, la sororidad, tenemos que luchar por la sororidad, hermanas. O sea, no, por favor, sororidad es una cuestión que viene de las monjas y qué sé yo. O sea, entonces, las palabras, el lenguaje tiene sus límites, hay que discutirlos, hay que saber cuándo elegir las palabras y qué sentido emotivo, psicológico va a tener, ¿no? Y en las grandes estructuras, si estamos hablando de una palabra, imagínate la estructura, o sea, ¿cómo vamos a hacer que alguien termine una historia sobre una bailarina de ballet que ni siquiera es del ballet de Cali, ¿no? Y que está a miles de kilómetros de distancia? ¿Qué nos importa el ballet? ¿Qué nos importa? Estamos colmados en nuestros propios problemas. ¿Cómo mirar las historias entonces? ¿Desde qué tiene que ver la historia contigo, ¿no? Entonces esa historia del ballet era una historia sobre el sacrificio, sobre el ballet es una escuela del dolor, o sea, no tiene sentido buscar la gracilidad, la elegancia, ¿no? La conmoción estética, deformando tus pies. O sea, si alguno de ustedes tiene hijas o ha practicado ballet en la infancia o hijos, qué sé yo, se van a dar cuenta que es un trabajo contra natura, deforman los pies, es una cosa horrible, ¿no? O sea, yo he estado, luego me fasciné tanto por el mundo de ballet, editando Santiago Wills y su gran historia que quedó finalista del premio García Márquez. No ganamos porque en parte no había muertos ni corrupción en la historia, es el canon del periodismo. Pero yo me quedé tan entusiasmado que dije, voy a seguir desde mi ignorancia y voy a seguir a Julio Boca, el ex gran bailarín argentino que dirigía el Ballet Nacional de Uruguay, ¿no? Y desde mi ignorancia lo asedié durante un mes, ¿no? Un mes, o sea. Entonces es un trabajo que es caro, ¿no? Y además la gente no tiene tiempo para atenderte, en fin. Cuando yo fui a la oficina de Julio Boca pensaba que yo era de la marca de ropa fina y calzoncillos finos etiqueta negra, ¿no? La que viste Tinelli, ¿no? Y le dije, no, pero yo quiero estar en su casa y ver, digamos, cómo vive, ¿no? Nadie entra en mi casa, ¿no? Pero yo quiero entender, y él decía, no, el arte no permite entenderlo todo, ¿no? Todo era no, 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 ¿no? Me dijo, yo no hablo más de media hora con ningún periodista, pero pues no basta con la razón y con pedir por favor, hay que ser encantadores. Incluso en la tragedia nos exige una forma, digamos, difícil del encanto, es decir, cómo hablar a gente
y me rehúso a, otra de las palabras que siempre usamos es víctima, ¿ok? Yo, si tuviera que editarme, yo no diría víctima, trataría de buscar otra forma de nombrar a la gente, ¿no? ¿Cómo nos vamos a acercar a la gente en momentos de dolor? ¿Con qué mezquindad? ¿Cómo vamos a pedir permiso para hablar en esos momentos? Entonces, se exige mucho de la personalidad que no tiene que ver con las virtudes profesionales del periodista ni del escritor, ¿no? O sea, tiene que ver con un don de gente, ¿no? Y si tú no tienes ese don de gente, ese encanto para que la gente te hable sin que tú le preguntes, confíe en ti, la confianza, igual que los bancos, ¿no? Para prestarte dinero, y la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen los bancos cuando te dicen, y usted en 2 días va a llegar una encuesta para que usted opine sobre la experiencia de haber hablado por teléfono conmigo? O sea, la palabra experiencia es de lo que se trata mi trabajo. Creo que yo, más que el periodismo y literatura, años después me doy cuenta que lo que quiero es ser un narrador de la experiencia. Y hay una definición de un historiador francés, Michel de Certeau, que para mí es la más hermosa y certera de las definiciones sobre lo que trabajamos los narradores de las historias verificables o de las crónicas, que es acontecimiento es lo que no se comprende. Entonces nosotros trabajamos con cosas que no comprendemos. Entonces el periodismo tiene que ser más explicativo sin dejar de ser narrativo. Por eso he dicho, o sea, la narración está sobrevalorada como narración sin ensayo, ¿no? Sin tener en cuenta la irracionalidad, la incertidumbre, la duda, ¿no? Porque dicen que esto no sirve, porque esto es verdad o mentira. Ese criterio binario que es una tontería. Por eso es que estamos en deuda y tenemos que refundar la palabra investigar, que suena muy policíaca, ¿no? Reformular el significado de la palabra entrevistar, ¿no? Que es muy formal y muy como de protocolo, ¿no? O para quienes quieren ser malvados o creen que eso consiste en ser periodistas respetables, pelearse, ¿no? Entrar a la contienda, ¿no? Creo que ni uno ni lo otro, ¿no? Entonces todo hay que volver a preguntarse porque estamos viviendo en esos tiempos en que estamos lejos de la gente y hay que acercarnos desesperadamente a la gente. Bien, ya para ir como cerrando, quiero detallar 2 aspectos. Uno, llamó la atención sobre el libro, que lo pueden conseguir acá en la zona de exposición de libros. Quiero leer una de las frases acerca de las despedidas. Nietzsche decía que lo que más nos aproxima a una persona es una despedida, porque el sentimiento y el juicio no desean marchar juntos al separarnos. Y en ese texto, yo venía leyendo el texto y me encontré con la última historia que me conmovió profundamente porque no esperaba encontrarla, tuve que volverla a leer, y se llama La indiscreción de asomarse por la espalda. Y cuando empiezo a leer la historia me doy cuenta que es la historia de Julio haciendo la revista mientras su madre estaba padeciendo una enfermedad muy difícil. Y lo que hace Julio es escribir etiqueta negra porque él sentía que esa revista, tal vez te pueda malinterpretar, sentía que esa revista alentaba a su madre a leerla y la tenía allí permanentemente atenta a esa nueva edición, una especie como de cherezada, una especie de aliento de vida en esta publicación. Quiero mostrarla porque cuando leí esta historia supe que tenía la edición, es la edición 100, y en esta historia lo que hace Julio es casi que hacerle un homenaje a su madre en el relato que encuentran en el libro sobre esta edición. Yo quisiera agradecerle a Julio la visita a Cali y bueno, dejarlo para que cierres la actividad. Bueno, y vamos a abrir a preguntas. Prefiero despedirme después de las preguntas. Sí. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Atrás tenemos algo. Buenas noches, yo quisiera que usted ampliara un poquito más sobre esa historia que hizo sobre la primera bailarina afrodescendiente Copland en el ballet, en el American Ballet Theater, sobre qué él enfocó en el lado racial. ¿Cómo fue esa historia? Por favor. Sí, enfocamos el lado racial, pero ese lado curiosamente lo había enfocado más el New Yorker porque era un asunto local, ¿no? Nosotros optamos, o sea, tocamos el lado obviamente de esa discriminación racial,
porque además ella, Misty Copeland, no solamente era negra, afroamericana, sino que había empezado tarde. Había empezado a los 13 años cuando la columna estaba en caminos a su osificación, ¿no? Es decir, si eres bailarín o bailarina de ballet, tienes que empezar muy temprano si quieres ser de alta competencia, ¿no? Ella empezó tarde, era no solamente afroamericana, digamos, vivía en una comunidad popular, digamos, empobrecida, sino que además, o sea, un dato, tuvo su primera regla a los 19 años y después de la regla el cuerpo se altera, ¿no? Y eres otra persona. Entonces, nosotros queríamos producir una historia desde el punto de vista de cómo la disciplina casi exterminante del ballet en un alto nivel como es ser un aspirante en el American Ballet Theatre en Nueva York, hacía que tú perdieras tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. Si tenías un accidente, una de las grandes periodistas cuya foto está ahí afuera y que fue invitada creo que hace un par de años a Oiga, Mire y Lea, Alma Guillermo Prieto, fue bailarina de ballet y tuvo un accidente y tuvo que retirarse, ¿no? Pero ella tuvo la suerte, o sea, quiero decir, cuando dedicas toda tu vida al ballet, ¿de qué cosa puedes vivir si te accidentas? De enseñar ballet. ¿Y cuánta gente quiere aprender ballet? Muy poca. Entonces ella se volvió periodista y bueno, yo les recomiendo leer La Habana en el espejo, que es un libro fuera de serie, ella como maestra de bailarines cubanos, pero ella, por ejemplo, tuvo ese camino. ¿Qué pasa con el camino de la gente como Misty Copeland si luego no llega a un... Además no ganan mucho las bailarines de ballet, ¿no? Entonces nosotros queríamos transmitir una historia de sacrificio de la infancia y la juventud y cómo te creas una disciplina frente al dolor, ¿no? Creíamos que eso era el acento de la historia respecto a la historia que publicó, que sí tocaba temas más racionales del New Yorker, ¿no? Nosotros queríamos acceder a un público mayor y no solamente desde el tema más político de la discriminación racial, ¿no? Pero esto que he explicado suena un poco aburrido si no lees la historia, ¿eh? O sea, quiero decir, estos 90 mails de los últimos 3 días es parte de lo más fascinante que yo he tenido como experiencia en la vida, ¿no? Es decir, la única forma de entender eso es leer los mails. Y ese es un trabajo secreto, o sea, lo doy en mis talleres nada más, ¿no? ¿Otra pregunta? Okay. En el medio, ¿alguien va? Buenas noches. Sobre la investigación que hizo para la crónica sobre el Apolinar Salcedo, ¿cómo fue la metodología y la combinación de lo que planteaba de narrar desde otro punto de vista, ¿no? Otra concepción de investigar y de combinar como el ensayo, el análisis? ¿Cómo desarrolló ese proceso? Sí, yo no actué como un periodista investigativo, ¿no? Es decir, justamente por eso yo creo que ser periodista investigativo es sobre todo descubrir, haber robado al Estado, a la gente, ¿no? A mí lo que me fascinaba más era comprender por qué Cali había elegido a un ciego. O sea, quiero decir, me parecía tan asombroso que en votación popular y luego gente que no va a votar se queja del alcalde habiendo incumplido su deber de ir a votar, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Colombia pasan estas cosas, ¿no? Es un nivel de absurdidad tremendo, no porque un ciego, quiero decir, porque ahora desde la corrección política me puedes decir cómo discriminas, crees que un ciego no puede ser elegido, ¿no? Desde la superioridad moral de la corrección política alguien me puede decir eso, un invidente, una invidente que está aquí me puede escupir a la cara y decir, pero no pues, o sea, seamos francos, hay gente más capaz que otras y eso, y digamos, eso hablaba bastante, revelaba bastante una historia mental de la ciudad, ¿no? Y eso significaba enfrentarme en 6 días
a acompañar al alcalde, que fue muy amable conmigo, pero uno siempre tiene que trabajar desde la sospecha, ¿no? Y yo vine 2 veces a Cali, es decir, volví cuando lo destituyeron, ¿ok? O sea, mi historia fue cuando él todavía estaba en la alcaldía, pero volví cuando lo destituyeron, ¿no? Y bueno, obviamente, como era una historia encargada por una revista de Estados Unidos, tenías que explicar todo. Es decir, a los gringos les tienes que explicar todo, y cuando explicas todo, la historia pierde vigor, ¿no? Porque tienes que explicarlo todo, porque no entienden eso que para nosotros es normal y acostumbrado. De cerca nadie es normal, ¿no? Entonces, es una historia difícil porque eres un extranjero y el mayor temor de un extranjero es meter la pata por ignorancia cultural de la cultura mental y lógica de la ciudad donde tú eres un extranjero, ¿no? Yo traté de cometer la menor cantidad de errores posible, pero es una historia que me gustaría reescribir en algún momento. Es decir, era una historia... la historia se llamaba El alcalde ciego porque no puede tener otro título que eso, ¿no? O sea, no tienes que aumentarle ni un adjetivo, ni un artículo, ni nada. El alcalde ciego ya es una condición casi inverosímil, ¿no? Y la pregunta, que es un método un poco de trabajo propio y lo fue de Etiqueta Negra en su momento, fue, ¿puede un hombre que nunca, puede gobernar una ciudad un hombre que nunca la pudo ver, ¿no? Porque realmente nunca la pudo ver. O sea, es literal, ¿no? Él fue un ciego por accidente, no fue un ciego de nacimiento, lo cual es una condición doblemente trágica, ¿no? Porque cuando ves y pierdes la vista, ahora, él es una persona, me parece una persona simpaticísima, ¿no? Con un gran carisma, una memoria prodigiosa. Y en ese momento tú no sabes muy bien si te está tomando el pelo o no. O sea, tienes que tomar tus precauciones, ¿no? Y obviamente vas a tener a gente que no le gusta, no le va a gustar la historia porque ellos quisieran haber contado su lado de la historia y tú no puedes, obviamente, ser unánime ni contentar a todos, ¿no? Por eso eres un autor y por eso vives en el momento de la incertidumbre, de la elección, ¿no? Eres una máquina no solamente de acertar, sino de errar, ¿no? Es parte de la aventura esto, ¿no? Pero uno toma sus precauciones de rigurosidad. Por ejemplo, yo no podía probar si él había sido corrupto, ¿no? De hecho, lo destituyeron por una falta administrativa, pero no una falta penal. O sea, no llegaron a acusarlo penalmente, ¿no? Y hay una escena al final que me permitió emocionarme un poco, porque él me había contado que solía ir a pescar, ¿no? Entonces, imagínense la escena de alguien mirando pescar a un ciego, ¿no? Su guardaespaldas me dijo que eran los momentos en que él podía pensar de otra manera. El guardaespaldas, en ese momento, por ley local, una autoridad creo que tenía como más de 10 guardaespaldas. Cuando pierdes tu cargo, te dejan con 3 durante un año más, ¿no? Entonces yo cuando volví, él ya tenía 3 guardaespaldas. Y lo vi pescando, o sea, lo que no había podido en la primera fase, donde él no tenía tiempo y donde yo no quería producir situaciones creadas para que yo las vea teatralmente, sino que cuando volví, él fue a pescar con sus hijos y jugó un partido de fútbol. Y yo vi, o sea, es emocionante ver por primera vez un partido de fútbol entre ciegos, ¿no? Donde el arquero es el único que puede ver, ¿no? Tendrían que leerla, ¿no? Y no voy a leerla frente a Cali, será para que salga descuartizado aquí. No. No, en realidad es una historia muy compleja porque es un retrato de la ciudad. Yo hablé con toda clase de personas en contra y a favor de él, inclusive, y esto vale todo, hablé con no una bruja a la que él consultaba, sino una persona... Astróloga, creo. Una astróloga, ¿no? Que me hizo la lectura zodiacal de Cali, ¿no? Y todo eso está ahí en el texto, por ejemplo, ¿no?
Ya no está en la nueva versión del libro porque no entra en esa compañía de García Márquez y Werner Herzog y qué sé yo, Kapuscinski, ¿no? Lo saqué porque en algún momento voy a hacer otro libro y cada vez que vuelvo a Cali digo, ¿qué estará haciendo Apolinar, ¿no? ¿Me recibirá? ¿Habrá leído la historia? ¿Quién se la habrá leído? ¿Qué gesto habrá puesto en cada línea? Es una historia que está por resolverse siempre, ¿no? Muy bien. Como cronista, lo más difícil por lo general es que la historia sea totalmente verídica y que quien desee verificar pues pueda ir y saber que todo es cierto. ¿Usted alguna vez ha tenido inconvenientes por eso? ¿Ha tenido que cancelar una historia porque al final hay algo que no es cierto o que le han dicho que no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, en algunos casos trato de dejarme sorprender, es decir, ir con la ignorancia total y a medida que acompaño a alguien o que hablo con gente o que leo documentos, me voy haciendo una idea y voy titulando en la cabeza de qué se trata la historia y qué tiene que ver la historia con la gente, ¿no? Pero en otros casos yo parto de una situación a priori, por ejemplo, como editor y como autor, ¿no? Por ejemplo, el biógrafo de Carlos Slim, el que les cobra por cada llamada de teléfono que hacen, ¿ok? En un momento me pidió que lo ayudara a editar una historia sobre Slim, porque estaba escribiendo un libro sobre Slim, que era una biografía, un perfil largo de Slim. Yo dije, con dos condiciones. Una, que publiquemos un adelanto en etiqueta negra de ese entonces, y la segunda condición, y eso lo supe a los 3 minutos de la conversación, y no siempre pasa, es que la pregunta de la historia sea, ¿puede ser el hombre más rico del mundo una buena persona? ¿Ok? Y que eso suponga que ese hombre más rico del mundo también sea alguien de tus conocidos, de tus familiares, que de pronto se encuentra con la fortuna y cambia, o le gusta decir yo no he cambiado, cuando todo el mundo sabe que es imposible no cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, sí cumplía, o sea, el trabajo posterior de investigación y el trabajo previo sí permitía este título anticipado antes de terminar, pero en otros casos sí he tenido que abandonar. En este caso no me acuerdo exactamente quién, porque yo soy un trabajador de la intuición. Es decir, trato de ser lo más riguroso en verificación posible, pero también me doy cuenta que parte del trabajo de la crónica es la incertidumbre, lo que nunca se puede saber, la duda, ¿no? La perplejidad. Y entonces, en muchos casos, los periodistas tienen que actuar desde un acto de fe. O es decir, porque si no, estaríamos actuando como fiscales, ¿ok? O sea, ni fiscales ni abogados, ¿no? Pero yo no creo en esto de la objetividad, ¿no? Me parece que tomar partido es lo que siempre ha hecho normalmente gente que toma riesgos, gane o pierda, o sea, confiando y creyendo en sus convicciones, ¿no? Mientras no seas un tonto y no dañes, quiero decir, todos cometemos errores y nos va a pasar esto tarde o temprano en algún momento, pero creo que por fortuna, como editor de Etiqueta Negra y como autor, no he pasado situaciones tan lamentables como podrían pasar y las ha pasado a otros, ¿no? No quiere decir que no me vaya a pasar, o sea, pasado mañana puedo volver a hacer una historia de un vendedor de huevos en una esquina de Cali y puedo equivocarme a pesar de aparentemente ser una historia muy verificable por la cantidad de testigos que le compran huevos a ese señor vendedor de huevos. Quiero decir, somos gente que siempre está al borde del error, ¿no? Siempre. Y bueno, cuando uno comete el error hay que ofrecer disculpas. Es así de simple y seguir adelante, ¿no? Porque si te vas a quedar en la vergüenza o la idea de que tu carrera ha fracasado por un error, por supuesto que hay errores y errores, ¿no? Felizmente no ha pasado en mi caso, ¿no? Pero yo no entiendo a la gente que pone siempre títulos al final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy un cronista de tesis.
es decir, y de intuición. Quiere decir, veo a una persona y más o menos sé de qué va a tratar la historia, aunque luego la realidad me obliga a modificarla o a abandonarla. Pero a mí me gusta trabajar con hipótesis sobre la gente, ¿no? Porque creo que toda la gente es así. O sea, yo trato de hacer un periodismo como editor y como autor en que hacerme responsable, corresponsable de la historia, pero al mismo tiempo tratar de acercarme a cómo la gente se crea reputaciones sobre gente que no son sus conocidos, ¿no? O que creen conocer. Bueno, creo que no hay más preguntas. Gracias por la atención. Y gracias, Filipe.